Ya, voy a hacer un poquitito, bueno, un gusto, gracias a ustedes por la presencia, a los invitados también. Voy a hacer un poquitito de historia, porque cómo nace y qué lástima que, como decía Silvia, no se terminó de aplicar bien, más o menos por decisión de los bancos, o por preferencia de los bancos y por las autoridades del Banco Central de aquel entonces. Yo me acuerdo que lo que hablamos y discutimos era cómo salir de la cultura del dólar que tiene el argentino para pasar a otra cultura que nos sirva y que en este caso que podía competir para vencerlo, ¿no? Y bueno, era la cultura del ladrillo, de ahorrar en metro cuadrado. Ladrillo. Esa fue la idea. Fue un instrumento, generar un instrumento de ahorro e inclusive pensando hacia el futuro para que los abuelos le compraran a los nietos las unidades de vivienda y fueron juntando metros cuadrados, para que los regalos en los a discutir el proyecto que como corresponde, siempre lo giramos a economía y a las autoridades del Banco Central. El Banco Central tomó la idea, pero creó rápidamente una unidad de cuenta. Me acuerdo que a mí me molestó mucho en aquel entonces, estamos hablando de Sturzenegger y Yach. Motivo, me reuní con el presidente Macri en ese entonces porque la verdad que estábamos tratando de definir este instrumento con los cinturones de seguridad necesarios, teniendo en cuenta la inflación y todo eso. Pero fundamentalmente estaba pensando en ahorro para que una vez ahorrado se prestara ese dinero a tasas bajas y que sirviera para estimular vivienda, básicamente. Entonces, cuando hablamos de vivienda, estamos hablando de metro cuadrado de construcción. No estamos hablando de la inflación, que por ahí compiten o van por caminos muy paralelos, pero se mueven con cierta inercia distinta, ¿no? Bueno, tal es así que cuando crea la unidad de cuenta el Banco Central, es obligado el presidente Macri a sacar una serie de DNU porque nosotros modificamos el Código Civil para permitir la indexación, un montón de cosas. Bueno, y lamentablemente yo le pedí al Banco Central que le cambiara el nombre porque le había puesto el mismo valor de UBI, el mismo nombre, y lo pasó a llamar UVA. Entonces quedó UVA por un lado, Unidad de Valor Adquisitivo, y Unidad de Vivienda, que Unidad de Vivienda está creada por ley. Inclusive, mire, el entonces ministro de Economía habilitó un bono de 50, bono metro cuadrado argentino, 50.000 millones de pesos en aquel entonces, que era para justamente sacar ese bono, distribuirlo entre las provincias en los municipios, y de ahí en más, dirigido a los sectores sociales que crean conveniente. Si eran sectores bajos, los subsidiarían, lo importante es que devolvieran las UBI, ¿no? Si eran medios, podrían afrontar la UBI, y si era un gran desarrollador, bueno, vendría UBI más tasa de interés, más lo que sea. Bueno, el asunto que lo único que se generó fueron créditos, que yo digo, bueno, denle la opción por lo menos a la gente. Ni siquiera eso contemplaron. Ni siquiera apareció el ahorro en metro cuadrado, un montón de cosas que por ahí quizás si se hubiera dado todo el impulso político esto, no hubiéramos tenido grandes sustos como nos dio el dólar ya en varias oportunidades. Hago esto, presidente, un poco de historia para que nos ubiquemos en el contexto. Entonces, la medida que fueron surgiendo estos créditos y que se empezó a disparar, presenté varios proyectos para ponerle cinturones de seguridad a las uvas porque no tenían el marco legal de las uvas que habíamos estudiado. Y es así que incorporamos varias cosas, inclusive un fondo estabilizador que permitiera cuando se dispara más allá la variación de la inflación sobre el coeficiente de variación salarial, aparezca un fondo estabilizador que compense esa diferencia. ¿Esto por qué? Bueno, para mantener lo que nosotros llamamos equidad contractual en el tiempo, porque lo cierto es que se rompió esta equidad contractual. Se rompió también con la salida de la convertibilidad. Nosotros, a mí como gobernador, me tuve que renegociar todos los contratos de agua, de luz, de todo, porque bueno, se dispararon las variables y había que sentarse a renegociar. Y acá pasó más o menos lo mismo. Fíjese que llevamos 5 congelamientos, 2 de la gestión anterior y 3
de la gestión de Alberto Fernández, pero no aparece la solución. Y en la ley de solidaridad que sancionamos, ni bien asumió el presidente Fernández, le encargaba al presidente del Banco Central a encontrar una solución. No crea que quieran creer que me quedé acá. Hablé con el secretario legal y técnico, hablé con la ministra Bielsa, la ex ministra Bielsa de Vivienda, tuvimos una hora hablando del tema. He hablado con todo el mundo. Sabe cómo le he insistido al presidente del bloque, José Mayán, porque tiene que haber una solución. Pero aparte, hay muchos factores correctivos que inclusive los que ya se lo dieron el crédito, bueno, ya lo asumieron, hay que negociar. Pero para evitar nuevas situaciones de inequidad. Mire, ya para terminar, redondeo cómo es el proceso hoy, inclusive si lanzan los créditos ahora que dicen por el coeficiente de variación salarial, pero el banco no va a prestar por coeficiente de variación salarial. El banco va a querer que le cubran esa diferencia, aún en lo que están anunciando ahora el gobierno en el tema hogar. Fíjese, va un señor, mire, vengo a sacar un crédito. Muy bien, ¿cuánto gana? Y bueno, en ese entonces, vamos a ubicarnos, póngale que un sueldo estaba en 40.000 pesos. Bueno, muy bien, usted va a pagar una cuota de 9.000 pesos, le vamos a dar 2 millones de pesos. ¿Qué permitía esto? Actualizando el capital y que no le encargaran todos los intereses, que le restrinja por ahí la capacidad de tomar más crédito. Porque en los créditos tradicionales, si te decían, bueno, te prestamos al 30, al 40%, tenés que ganar, a lo mejor para 2 millones de pesos, tenés que ganar 80.000 pesos. Entonces, esto hizo que mucha gente, pensando que la cuota inicial era de 9.000, con un sueldo de 40.000, bueno, sacó el crédito, compró una casa, construyó. Esa equidad contractual de relación del valor de la cuota y el valor del crédito se perdió rápidamente en el tiempo, por eso obligó como medida a decir, stop, paremos la pelota, congelemos. Pero congelemos es acumular el problema, ¿eh? No, porque no es que se suspenda la actualización, no. La actualización sigue corriendo. Entonces, pues se traslada o más cuota, o más plazo, o mayor incremento de la cuota. Bien, ¿cómo era entonces? Bueno, firmamos el mutuo. Bien, el mutuo que decía, comienzo a la actualización a partir de la firma del mutuo. El banco le dice, bueno, usted ya tiene tantas uvas. Muy bien, ¿cómo me lo va a pagar? Y usted va a construir, bueno, mire, le voy a dar cuando esté en los cimientos el 30%, cuando esté en la viga el otro 30%, el otro 30%, un año y medio. ¿Y cómo me va a pagar? Y con pesos. ¿Cómo con pesos? Pero si usted me está cobrando el valor de uva desde el momento de la actualización del mutuo. No, yo le pago pesos. Pero mire, usted me lo tendría que actualizar y actualizar a partir de ese momento me lo actualiza. No, si después le falta, le damos una diferencia y se la actualizo por el valor del metro cuadrado. Así están los mutuos, ¿eh? Creo que he leído un montón de mutuos, están de esa forma. ¿Y después qué pasó? Los intereses, otra cosa. Interés que empezaron con el 1,5, siguieron con el 3,5, con el 5, con el 7, llegaron al 12. Hoy en día están en el 12. Los intereses aumentaban, a medida que aumentaba el riesgo país, parecía que también esto se trasladaba a las cuotas de interés. Entonces, acá hay varias cosas. Primero hay que decir, vamos a renegociar los contratos. ¿Qué fecha se puede tomar? Y la del primer congelamiento, la que yo estimo. De ahí, bueno, como era hasta entonces, ver qué capital queda y de ahí en más se actualiza ese capital de otra forma para que la cuota no supere el coeficiente de variación salarial, pero para lo cual hay que crear un seguro, un fondo estabilizador. Bueno, y ahí está la madre de la resolución de este conflicto. Pero también estimo que hay que bajar las tasas de interés. Las tasas de interés no pueden superar el 5%. Nosotros en el proyecto de ley le hemos puesto hasta el 5%. Los créditos nuevos que está anunciando el gobierno dice tasa cero. Ojalá que se pueda conseguir, pero siempre una tasa. A ver, acá lo que nosotros queremos que haya crédito. Para que haya crédito tiene que haber ahorro. Si no hay ahorro no va a haber crédito, va a estar muy limitado. Entonces no es que una cosa vaya por un lado y otra va para la otra. Lo que pasa es que los bancos que hacían, y bueno, daban con crédito UVA, pero no daban prácticamente plazo fijo en UVA. Lo que les convenía era con interés, porque la actualización del capital más interés bajo
que le agregaban y bueno, superaba ampliamente los compromisos que tenían para los ahorros. En síntesis, señora presidenta, nosotros estamos proponiendo que se renegocien los contratos, que se suspendan las ejecuciones hipotecarias, que se aplique como fecha el primer congelamiento y de ahí en más que la tasa de interés no supere el 5%, se actualice por el coeficiente de variación salarial y se le dé la opción UVA UBI y todo generalizado dentro del marco de la ley 27.1, que es la que tiene todo perfectamente estudiado, como lo aprobamos oportunamente en el Congreso de la Nación. Después de cualquier duda, y el proyecto es largo, pero quiero aclararle a los miembros del oficialismo, este proyecto es exactamente igual que yo presenté en la gestión anterior, allá por agosto del 2019, cuando veía que el problema ya no lo podíamos contener. No es que ahora estemos presentando un proyecto más facilita, porque somos oposición, es exactamente el mismo proyecto que lo volví a unificar y representar, pero con las mismas consideraciones que hicimos oportunamente. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador. Le doy la palabra al senador Fiat, que es autor del otro proyecto. Gracias, presidenta, y muy buenas tardes